La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Bienvenidos al Apocalipsis. Sí, hoy vamos a estudiar el santuario, pero lo vamos a estudiar a la luz de la revelación del libro del Apocalipsis. El libro menos apetecido tanto por el mundo cristiano como por el pueblo adventista. Razones comunes: porque se dan mucha simbología, muchas figuras, aparecen cosas extrañas en ese libro y generalmente se le tiende a pasar de largo para poder así irse a lo más sencillo, a lo más fácil, a lo que es más entendible según el criterio de muchos. Pero hoy vamos a ver cómo el libro de Apocalipsis refleja, revela los sucesos más importantes que precisamente van a ocurrir en el tiempo del fin. Sí, es verdad que el libro de Apocalipsis revela esencialmente todos los acontecimientos que van a haber o van a transcurrir durante el tiempo del fin y donde la iglesia de Dios estará íntimamente involucrada con tales eventos. De ahí la razón por la cual Satanás está interesado, trabajando diligentemente para que este libro no sea entendido, no sea comprendido e investigado. Por eso, si tú eres adventista del séptimo día, quédate en este video hasta el final porque vamos a descubrir cosas maravillosas y asombrosas de este libro maravilloso que es el último libro de la Biblia y que contiene una gran cantidad de simbología. Y si eres cristiano, también quédate en este video porque descubrirás cosas asombrosas, maravillosas, reveladas desde el principio de la fundación del mundo. Sin más preámbulos, les invito a venir de rodillas para elevar una oración a nuestro Dios, para que Él sea nuestro maestro en este momento de estudio. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de estudiar las Escrituras. Le suplicamos, Dios del cielo, que su Espíritu, el Espíritu de verdad, nos acompañe y nos permita, Dios del cielo, poder explicar, entender, digerir todo lo que usted ha revelado a través del último libro de la Biblia. Por favor, Dios del cielo, perdone nuestras rebeliones. Ayúdenos, mi Dios, a alcanzar misericordia. Denos, Padre Celestial, la sabiduría del cielo para poder, Señor, entender las preciosas verdades y los misterios que deparan en el último libro de las Escrituras. Quédese, Señor, con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a estudiar el santuario a la luz del Apocalipsis. Generalmente nosotros estudiamos el santuario a la luz de Daniel, pero hoy lo vamos a estudiar a la luz del Apocalipsis. Es muy importante para usted y para todos aquellos que somos parte del pueblo adventista que entendamos el tema del santuario. Por una sencilla razón: adventista que no conoce el santuario o el tema del santuario no es adventista. Lo han engañado haciéndole creer que es adventista. Pero si no conoce el fundamento del pueblo adventista, del mensaje adventista, del corazón del mensaje del pueblo adventista, no es un adventista del séptimo día. Ya sea que tenga sus nombres registrados en la iglesia, lo haya bautizado un pastor adventista. Si usted no conoce el santuario, no es adventista. Grábeselo en la cabeza. No es adventista. Cree usted que es adventista, pero no lo es. Voy a leer una cita de la inspiración que dice en el libro de Cristo en su santuario, en la página 12. Dice la sierva de Dios: el tema del santuario debería ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. ¿Qué dice el libro inspirado?
dice que el tema del santuario debe ser cuidadosamente examinado. Es decir, debemos entenderlo. Porque hay muchas falsas teorías rondando en nuestra iglesia. Sencillo, desconocen el tema del santuario. Hoy vamos a estudiar parte de todo lo que concierne al tema del santuario y lo vamos a ir desarrollando. Y en los próximos videos vamos a ir profundizando aún más en ese tema tan profundo y especial que debería ser tomado en suma consideración por todo adventista del séptimo día. Dice que el tema del santuario debe ser examinado cuidadosamente. Es decir, se le deben prestar atención a todos los detalles que describe el tema del santuario. ¿Por qué? Nos da una razón. Porque en él descansa el fundamento de nuestra fe. Por eso yo decía, si usted dice ser un adventista y no conoce el tema del santuario, que es el fundamento de nuestra fe, usted está autoengañado. A usted le han hecho creer que es un adventista, pero usted no es un adventista del séptimo día. Porque un adventista del séptimo día debe comprender el santuario, debe saber que la verdad que profesa creer se encuentra dentro del santuario. Es decir, allí radica el mensaje que usted profesa creer. Y por eso es que usted no puede ser algo y a la misma vez no conocer lo que esa entidad cree. Es decir, usted no puede formar parte de una entidad y usted no entiende ni sabe lo que esa entidad profesa creer. Por eso es que es sumamente importante, mis queridos, que entendamos que ese es nuestro fundamento. Quizás usted podría pensar, pero yo siempre he sabido que como adventista nuestro fundamento es el sábado. No, el sábado es parte de las verdades que el santuario contiene. Se encuentra en la sección del lugar santísimo, precisamente en el cuarto mandamiento de las dos tablas de la ley que se encontraba en el arca del pacto en el lugar santísimo. Es decir, pero el sábado no es el fundamento del pueblo adventista, es el santuario el fundamento del pueblo adventista. Es muy importante, mis queridos, que entendamos y definamos lo que nos caracteriza del resto de los pueblos cristianos que existen. Así es de que el santuario debe ser entendido. Y para que ustedes entiendan dónde se explica el santuario, pues bien, todo el libro de Apocalipsis, y ojo lo que le estoy diciendo, todo el libro de Apocalipsis está centrado en el mensaje del santuario. Por eso es que si usted no entiende el mensaje del santuario, por eso no le gusta leer el Apocalipsis. Por eso no le gusta investigar el Apocalipsis, porque el Apocalipsis desprende toda su información del santuario. En realidad, el corazón del Apocalipsis es el santuario. Ahora, también el libro de Daniel también explica el santuario. Pero debemos entender que entre Daniel y Apocalipsis, uno es la profecía, en este caso Daniel, y otro es la revelación, en este caso Apocalipsis. Es decir, Apocalipsis es el complemento, es el que desmumuja todo el tema del santuario que parcialmente se le reveló en profecía a Daniel. Pero ambos libros son complementarios y dan suficiente información para que su iglesia esté informada del tema del santuario. De esa manera pueda ser correctamente entendida la verdad que le concierne a la iglesia del tiempo del fin. ¿Sabe usted que Daniel y el Apocalipsis son los dos libros donde se encuentra el evangelio del tiempo del fin? En uno está revelado a través de la profecía y en otro está la revelación ya desmumujada de la profecía. Es decir, esos libros es para la iglesia del tiempo del fin, es para usted, es para mí. Quiere decir que debe ser comprendido. Mis queridos,
cuánta ignorancia hay en el pueblo adventista de estos dos libros, porque la mayoría pasa de largo, se va allí a las reflexiones generales que quizás generalmente los profetas dan, pero no profundizan, no se ponen con la lupa a ver los detalles que se encuentran en estos libros para poder así tomar el camino correcto. Hoy vamos a tomarnos el tiempo, mis queridos, para desmenujar, para ir entendiendo paso a paso, correctamente, todo lo que tiene que ver con el mensaje del santuario a la luz del Apocalipsis. Vamos a ir para introducirnos al capítulo 4 de Apocalipsis y en el versículo 1. Dice la inspiración: después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué miró? Dice que miró una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Sube a dónde? Al cielo. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Hermanos, para que entendamos un poco, voy a dar una breve introducción del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis ha sido revelado a través de dos visiones nada más. La primera visión se encuentra registrada en el capítulo 1 al 3, es decir, son los primeros 3 capítulos del libro del Apocalipsis. En esta primera visión, Cristo baja del cielo a la tierra y se encuentra con su siervo en la isla de Patmos. Eso lo podemos ver en el capítulo 1. Y es ahí donde Cristo le revela la historia de la iglesia cristiana desde el tiempo de Juan, el revelador, hasta el porvenir. Es decir, hasta la última iglesia que iba a estar en esta tierra, que es la iglesia de la Odisea, que dicho sea de paso, somos nosotros. Entonces usted encontrará que Jesús se presenta a Juan en un momento crítico de la vida de Juan. Juan está en el exilio, ha sido exiliado por el emperador de Roma. Y es precisamente porque lo han querido callar, es decir, quieren que Juan guarde silencio y ya no siga haciendo estragos, entre comillas, sobre el mundo pagano con la nueva religión que Cristo fundó en esta tierra. Y entonces encontramos que Juan está ahí, no sabemos en las condiciones que estaba, no sabemos quizás los detalles de lo que él estaba viviendo, solo sabemos que estaba recluido en una isla, aislado de todo, y es allí donde Cristo se presenta a él. Es probable que el apóstol tenía preocupaciones concernientes a lo que sucedería con la iglesia de Dios en esta tierra. Es probable que el apóstol tenía aflicción por ver cómo los poderes de la tierra estaban queriendo destruir la iglesia de Dios. Y es en ese contexto que Jesús se aparece y se presenta ante él. Y entonces, mis queridos, Cristo le revela a partir de allí la historia de lo que iba a venir con la iglesia de Cristo en esta tierra, para que Juan tuviera la esperanza, la certeza, la seguridad que Dios es quien está al control de su iglesia. Y así es de que le reveló todas las etapas que iba a pasar y cómo iba a terminar la historia de la iglesia. Y allí termina en el capítulo 3 la primera visión, el primer revelación que Jesús le da a su siervo Juan. Pero en la segunda revelación el fenómeno cambia. Ya ahora Cristo no baja a la tierra para poder revelarle a Juan lo que va a venir, sino que Juan es invitado por Cristo hasta el tercer cielo. Y dice que oyó una voz del cielo, en el versículo 1 del capítulo 4, oyó una voz del cielo que le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que serán después de esta. Es decir, en la revelación número 2, Juan es invitado como huésped de honor
en el espíritu hasta el tercer cielo, y a partir de ahí él empieza a ver la segunda visión, la visión que era más bien de lo que habría de venir en el futuro del tiempo de él. Él está siendo trasladado a la escena del juicio que se ha de desarrollar en el futuro del tiempo de él allá en el cielo. Es decir, el juicio de investigación que se va a desarrollar en el cielo en el tiempo futuro del apóstol Juan. Y en ese juicio, en el contexto de ese juicio, a Juan se le van a presentar todas las escenas que van a transcurrir y que van a salir a relucir durante el proceso de este juicio. Por eso dice el libro de Hechos de los Apóstoles en la página 465. Ponga atención a la cita. Juan fue fortalecido para vivir en la presencia de su Señor glorificado. Le fue permitido ver el trono de Dios y, mirando más allá de los conflictos de la tierra, contemplar la hueste de los redimidos con sus vestiduras blancas. En la revelación que vio, se desarrolló una escena tras otra de conmovedor interés en la experiencia del pueblo de Dios, y la historia de la iglesia fue predicha hasta el mismo fin del tiempo. Obsérvese que la cita dice que se le revelaron escena tras escena en esa oportunidad que Juan está teniendo de estar en la misma presencia del Cristo glorificado, es decir, de Jesús ya en un estado glorificado allá en el cielo. Dice que se le presentaron escenas tras escenas relacionadas con el pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas escenas que se le presentaron en ese contexto, en esa escena de juicio donde Juan fue trasladado para que pudiese presenciar todos estos acontecimientos, tanto pasados, presentes como futuros? Los acontecimientos que se le presentaron a Juan son los siguientes. Primero, desde el capítulo 6 al 8, él describe la presentación de los 7 sellos. Los 7 sellos que estaban en la mano del que estaba sentado en el trono, según el capítulo 5. Estos 7 sellos desvelan la historia de toda la humanidad y de todas las naciones de la tierra, y todos los consejos y las leyes que Dios estableció, dio y entregó a la humanidad. Luego se le presenta el tema o la escena de las 7 trompetas. Los juicios que Dios derramó a través de las edades para vindicar su justicia. No vamos a hablar ni vamos a ahondar en estos temas ahora, pero en un futuro vamos a ir tocando estos temas, estos estudios que son profundos pero sencillos de comprenderlos. Después vamos a ver la historia de la iglesia en el capítulo 12. Desde el capítulo 8 al 11 está las 7 trompetas, la historia de los juicios que Dios ha realizado a través de todos los tiempos hasta el tiempo del fin. Luego tenemos en el capítulo 12 la historia de la iglesia desde el inicio hasta el fin. Luego tenemos en el capítulo 13 la imagen de la bestia, ese poder que le va a hacer frente a la iglesia del capítulo 12 para poder así querer subyugarla. Pero encontramos que la iglesia de Dios sale triunfante, según el capítulo 12 en los últimos versículos. Luego, en el capítulo 14 encontramos a los 144,000, el último grupo élite que Dios va a usar para doblegar todos los sistemas de este mundo y para vindicar la palabra de Dios con un poderoso mensaje, que es el mensaje de los 3 ángeles, que está también en el capítulo 14, y que esto va a traer como consecuencia la cosecha de los primeros frutos y de los segundos frutos, que están en el capítulo 14 también. La vendimia y la siega, o la siega y la vendimia, que realiza el Señor en el tiempo del fin. Así es de que en el capítulo 14 nos describe el grupo que le va a hacer frente a la bestia del capítulo 13,
el mensaje que este grupo va a predicarle al mundo en el tiempo del fin y la cosecha o el resultado de ese poderoso mensaje que va a dar este grupo especial en el tiempo del fin. Y en el capítulo 15 nos encontramos con el cierre de la gracia. Es decir, el capítulo 15 nos describe el cierre de la oportunidad de salvación para la humanidad. Y en el capítulo 16 encontramos el derramamiento de las 7 postreras plagas que han de caer sobre todos aquellos que no quisieron aferrarse de la gracia salvadora, de ese mensaje maravilloso que Dios les dio a través de los 144,000 del capítulo 14, sino que prefirieron hacerle honor y adorar a la imagen de la bestia del capítulo 13. Y en el capítulo 17 y 18 encontramos la entidad y todos aquellos que van a recibir o que debían recibir las 7 plagas postreras como retribución por su rebelión contra Dios de haber rechazado la gracia salvadora de Cristo. Y en el capítulo 19 encontramos la segunda venida de Cristo y la retribución de todos los seres humanos vivos que están presentes en el momento del advenimiento de Cristo. En el capítulo 20 encontramos el milenio y el retorno del Señor después de 1000 años a la tierra y el juicio ejecutivo sobre todos los perdidos que no fueron salvos porque no quisieron ser salvados de la manera indicada por Dios. Y en el capítulo 21 y 22 encontramos la nueva Jerusalén y la eternidad que va a venir para todos aquellos que hayan sido fieles y que se hayan mantenido de parte del cielo. Así es de que todas estas escenas se le presentaron una tras unas al apóstol Juan en esta segunda revelación que el Señor Jesús le da a su apóstol. ¿No es extraordinario, mis queridos hermanos? El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso, es un libro que básicamente nos da todo lo que ha de acontecer en el tiempo del fin. Nos revela los acontecimientos finales de lo que Dios pretende hacer con este mundo y con su iglesia en la parte final de la historia de la humanidad. Ahora, el capítulo 4 y versículo 1 de Apocalipsis nos dijo de que Juan vio una puerta abierta. Y aquí es donde vamos a entrar más en materia para ver qué fue esa puerta abierta que Juan vio en la visión del capítulo 4, versículo 1. Primeros Escritos, página 42, la sierva de Dios nos dice cuál fue esa puerta que Juan vio abierta en el cielo. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. En esta cita, la hermana Juan nos está diciendo que hay una puerta que se cierra y hay una puerta que se abre. Juan ve la que se está abriendo. ¿Y cuál es la que se está abriendo en la escena que Juan está contemplando? Bueno, es la puerta del lugar santísimo. La razón por la cual Juan ve una puerta abriéndose es para indicarnos que lo que él va a contemplar en la visión es el juicio en su proceso. Es decir, el juicio investigador que había de empezar en 1844. En otras palabras, el Señor lo está llevando para que contemple de primera mano el juicio en proceso, el juicio en sesión. Pero la hermana Juan nos da luz adicional diciéndonos, de acuerdo a lo que ocurría en el tipo, que cuando esta puerta se abre, hay una puerta que también se está cerrando. Y es que lo que sucede es que la puerta que se cierra cuando se abría la puerta del lugar santísimo era la puerta del lugar santo. Para que entendamos un poco de manera simple,
En el santuario terrenal habían dos compartimientos interiores, dos salones interiores. Uno era denominado el lugar santo y otro era denominado el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santo es donde el sacerdote ofrecía diariamente, es decir, la intercesión por el pueblo. Era el sacrificio continuo, continuamente. Es decir, todos los días, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, se ofrecía el sacrificio para interceder por el pueblo de Israel. Y esto lo hacían durante todo el año. Entonces, ¿qué ocurría? Todos los días el sacerdote entraba al lugar santo a rociar esa sangre, es decir, esa sangre de los corderos que eran sacrificados en el atrio exterior, es decir, en el altar del sacrificio. Eso ocurría todos los días. Ahora, había un compartimento interior, es decir, había un salón que era el lugar santísimo, que estaba dividido por una cortina, quizás podríamos decirle. Y esa cortina, o del otro lado de esa cortina, no se podía entrar. Es decir, el sacerdote no estaba autorizado a entrar ahí, excepto una vez al año, que es en el gran día de la expiación, el día 10 de cada séptimo mes del año. El sacerdote podía entrar ahí y hacer intercesión, mediación por todo el pueblo para que el pueblo pudiese ser vindicado por la justicia de Dios. Esto lo podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 2. Dice la inspiración. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es decir, la instrucción era que no en todo tiempo podían entrar, porque si entraba en un tiempo que no era el tiempo en el cual él debía de entrar, iba a morir. La presencia de Dios estaba ahí, por eso se le llamaba un lugar santísimo, en un nivel mucho más elevado que el otro salón. Ahora, ¿qué es lo que lo hacía santísimo ese lugar? La presencia de Dios en ese lugar. Ahora, Levítico 16, 17 nos dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el santuario, hasta que él salga, y habrá hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Aquí hay una particularidad. Yo le invito a que usted vea en su pantalla. Vea en su pantalla en este preciso momento lo que ocurría el día 10 de Tishri, es decir, el 10 del séptimo mes de cada año, según Levítico 23, 27. Cada día 10 de Tishri, el sacerdote entraba para hacer expiación por el pueblo, al punto que la cortina o la puerta del lugar santísimo era arrollada y todo ese lugar, ojo, todo ese lugar se convertía en un solo salón, ¿cierto? Se convertía en un solo salón que era llenado por la gloria de Dios, es decir, la Shekinah que bajaba y llenaba tanto el salón donde estaba el arca del pacto, como el lugar santo donde estaba la mesa de los panes, el incensario, el candelabro. Todo ese lugar se convertía en un solo lugar y llenábase de la gloria, y por lo cual todo el salón, incluyendo lo que era el lugar santo cuando estaba cerrado el velo, todo el lugar se convertía en un lugar santísimo, porque la gloria de Dios inundaba todo ese lugar, tal como usted lo está viendo en la imagen. Esto es lo que ocurría cada día 10 de cada séptimo mes, el mes de Tishri.
Eso ocurría cada año, mis queridos. El lugar, el santuario, internamente se convertía en un lugar santísimo, todo en plenitud. Por eso es que se tenía que cerrar la puerta del lugar santo, es decir, la puerta que da entre la entrada del atrio exterior al lugar santo. Esa puerta tenía que ser cerrada porque solo el sacerdote podía entrar, estar en esa presencia gloriosa de la Shekinah, y nadie podía ver esa presencia excepto el sacerdote. Y para eso se les pedía que cerraran la puerta del lugar santo para que no tuviera acceso el que estaba en el atrio exterior, ya sean los sirvientes, los que estaban atendiendo los asuntos del atrio exterior, y viesen hacia adentro y murieran. Es decir, ellos tenían que cerrar porque todo el lugar se convertía en un lugar santísimo. Y esto es lo que pasó, mis apreciados y queridos hermanos, en Apocalipsis capítulo 4. En el Apocalipsis capítulo 4, Juan ve una puerta abierta, ¿sí? Ve una puerta abierta y esa puerta abierta es la del lugar santísimo. Quiere decir que todo ese lugar se convirtió en un lugar santísimo por la presencia de Dios. Ahora, ¿qué representaba la Shekinah? La Shekinah representaba la gloria de Dios. ¿Qué representaba el arca del pacto? Representaba el trono de Dios. Por eso es que allí habían 2 querubines. Y ahí estaba la ley, el código por el cual se rige el gobierno de Dios. El carácter de Dios revelado en 2 tablas de la ley. Así es de que, mis queridos hermanos, el arca del pacto representa el trono de Dios. Por eso es que Juan, en el capítulo 4, versículo 2, cuando él ve la puerta abierta, ¿qué es lo que inmediatamente observa? Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, ¿a quién ve? Recuerden que Juan está viendo la escena celestial, no está viendo la escena terrenal. Es decir, en la escena terrenal él podía haber visto la Shekinah derramándose sobre el arca del pacto, pero en la escena celestial él ve literalmente lo que representaba la Shekinah aquí en la tierra. Ve a uno sentado, ve a Dios sentado en ese trono, en el lugar santísimo, y está sentado porque va a hacer juicio, va a hacer un juicio para determinar quién de los hijos de Israel, quién de los hijos de su pueblo merece permanecer en el libro de la vida y quién no. En eso consistía el gran día de la expiación, mis queridos. En el gran día de la expiación, Dios decidía quién iba a permanecer en el pueblo de Dios, y el que no podía permanecer porque no afligía su alma, era cortado del pueblo, era apedreado por el mismo pueblo. Es decir, no podía seguir permaneciendo dentro de la congregación de Israel. Y es lo que exactamente está ocurriendo en el capítulo 4 del Apocalipsis. Se está aperturando el gran día de la expiación antitípico. Por eso es que Juan está viendo a uno sentado en el trono, y este que está sentado en el trono, vamos a ver más adelante, tiene un libro en su mano, y en ese libro se encuentra la historia de todos los que van a ser juzgados en este juicio que se está presenciando en el capítulo 4. Ahora, para poder ir entendiendo toda esta escena que se le está presentando a Juan, es necesario ir a pedirle cierta información a Daniel. Recordemos que Daniel y Juan van paralelos, es decir, uno es la profecía, otro es la revelación. Así es de que en uno está el complemento del otro. Vamos a ir a preguntar a Daniel de este evento, especialmente de la escena del juicio, de este trono que se estableció allá en esa puerta que se abrió y de este que estaba sentado en él, es decir, de Dios. Mire lo que dice el libro de Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel recibe la profecía de la revelación que a Juan se le está presentando en el capítulo 4. Mire lo que dice. Estuve mirando
hasta que fueron puestos tronos. ¿Qué fueron puestos? Tronos. Daniel está viendo en la profecía que fueron puestos tronos. Ojo, inciso, en plural. Es decir, no fue un trono, sino que fueron puestos tronos en plural. Grábeselo. Él no está viendo solo un trono, él está viendo más tronos. Pero no dice cuántos, no dice qué cantidad de tronos fueron puestos. Solo dice que estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí Daniel está recibiendo la profecía del juicio investigador que se iba a desarrollar en el cielo después de que la cuarta bestia sucumbiera, después de que el cuernito pequeño fuera golpeado. Eso lo puede ver en los versículos anteriores de Daniel 7, de Daniel 7:9. Es decir, en los versículos anteriores donde describe lo que había de ocurrir con el cuerno pequeño, y después de esto que estuvo mirando él vio que fueron puestos tronos, se instaló la corte celestial y allí se sentó el anciano de días, que tenía también en sus manos libros que fueron abiertos para que fueran juzgados. Ahora llama la atención que el trono donde estaba sentado el anciano de días dice que tenía ruedas de fuego ardiente. ¿Qué le suena? ¿Qué es lo que tiene ruedas en el orden natural? Bueno, los medios de transportes, los vehículos. Es decir, tienen ruedas. Si este trono tiene ruedas, es porque es un trono movible. Es decir, no es el trono permanente de Dios donde Él rige el universo, sino que es el trono movible, el vehículo movible que Él tiene para trasladarse a cualquier lugar del universo donde Él necesite ir en ese trono, pues porque es Dios y es el rey de toda la creación, no del mundo, sino del universo entero. Obviamente, así como se desplazaban los reyes en la historia, en sus carruajes reales, en sus tronos movibles, de la misma manera, el rey del universo se desplaza en su trono movible. Este trono no es estático, sino que es movible porque tiene ruedas de fuego. Así es de que es muy importante tomar en consideración estos detalles, porque esto nos dice que este trono no era un trono permanente, sino que era un trono temporal. Era un trono que estaba ahí con el anciano de días para cumplir una función especial, un momento especial para juzgar algo especial que iba a ser juzgado en la escena de este juicio. En la escena de este juicio también se nos dice que hay alguien que fue traído a este juicio para que se presente delante del anciano de días. Daniel 7, 13 al 14. La escritura dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En esta escena encontramos a Jesús viniendo de un punto del cielo hasta el lugar santísimo, es decir, hasta el santuario donde ya se encontraba el anciano de días. Jesús está viniendo también en un trono movible, en su trono movible. Está siendo transportado, dice, y lo describe como una nube que viene y se presenta delante del anciano de día. Y así es como el juicio
mis queridos hermanos, da inicio. A Daniel se le está revelando de que este hijo, cuando se presenta delante de la anciana de ella, le fue dado dominio, le fue dado gloria y le fue dado reino, para que todas las naciones, dominios y lenguas le sirvieran a él y recibiera así un reino que no sería destruido. Es decir, estamos viendo que Jesús está recibiendo autoridad, dominio y reino. Y usted dirá, pero ¿cómo si Jesús acaso no tenía ya autoridad, no tenía dominio, no tenía reino? Bueno, el dominio y la autoridad y el reino que está recibiendo Cristo es el de la tierra. Es decir, Jesús tenía dominio, reino y autoridad del resto del universo, pero el de la tierra, la oveja perdida, la ovejita negra del universo, sobre ella todavía no tenía dominio, reino y autoridad, legalmente hablando. Para eso es necesario que se instale este juicio, para que en este juicio se determine, o más bien se determinó, que el único digno que tenía autoridad, dominio y reino sobre toda nación, tribu, lengua de la tierra es Cristo Jesús. Así de que el juicio, mis queridos hermanos, investigador, se introduce con Cristo recibiendo dominio, autoridad y reino sobre la tierra. Es decir, el derecho de representar la tierra y de establecer su reino en esta tierra para que la voluntad de Dios pueda ser cumplida también en esta tierra. Porque el único lugar en el universo donde la voluntad de Dios no se cumple es aquí en la tierra. Por eso cuando Jesús oró diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino para que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Es decir, para que la voluntad de Dios pueda ser hecha en la tierra, es necesario que el reino de Dios llegue a esta tierra. Y es eso lo que Él recibe en este juicio. Así es como el juicio se introduce o se apertura, dándole dominio, dándole autoridad y dándole el derecho a reinar aquí en la tierra. ¿Y sabes qué hace Cristo con ese derecho de reino aquí en la tierra? Si quieres saberlo, pide en los comentarios para que te deje el enlace del estudio de lo que Cristo hace cuando recibe el reino de parte de su Padre, es decir, el reino de la tierra, no el reino del universo, porque eso es de Él, sino el reino de la tierra, el reino que perdió gracias al pecado de Adán y Eva en el principio del mundo. Así que tenemos aquí, mis queridos hermanos, la profecía dada al profeta Daniel. Ahora, hay un fenómeno que ocurre en este juicio. Para que Cristo pueda reinar con autoridad sobre las naciones, tribu y lengua en esta tierra, requiere de súbditos purificados, limpios. Por eso vamos a leer una cita en Testimonios para Ministros en la página 115. Mire lo que dice la inspiración. Estos asuntos son de infinita importancia en estos últimos días, pero aunque muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Esta cita nos revela que para que Cristo pueda instaurar su reino en esta tierra, requiere de súbditos purificados. Por eso es que Dios está a punto de empezar un proceso de purificación sobre el pueblo de Dios en esta tierra. Si quieres saber más
de ese proceso de purificación que Dios va a efectuar sobre su pueblo, sobre su iglesia, pídalo en los comentarios de este video para mandarle el enlace de toda la serie donde explico todo ese proceso de purificación, en qué va a consistir, cómo se va a desarrollar y cómo finalmente el producto final de esa purificación va a ser un grupo selecto de santos purificados listos para poseer el reino de Cristo en esta tierra y así revelar la gloria de Dios en todo este mundo. Así es de que, mis queridos hermanos, la profecía está ya dada en Daniel. No obstante, la misma cita nos dice que Apocalipsis, es decir, Juan en el Apocalipsis, se le reveló el complemento, se le reveló el resto de la información que quizás Daniel no nos lo dio. Así de que vamos a ir a lo que dice el Apocalipsis. Vamos a ver lo que a Juan se le dio como el complemento de esta revelación del juicio del capítulo 7 del libro de Daniel. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles en la página 467. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía y el otro una revelación. Así es de que ahora sí podemos ir con toda seguridad a ver el complemento de la profecía del juicio, a ver el complemento de cómo se va a desarrollar el juicio que Daniel vio parcialmente en el capítulo 7 del libro de Daniel y también en el capítulo 8 del libro de Daniel. Ambos capítulos describen lo que Dios le reveló a Daniel con respecto a este acontecimiento. Pero ahora vamos a ver la revelación, el complemento en el libro del Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 y 5. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían rayos y voces y truenos. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Sigue diciendo, versículos 6 y 7. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Guarden la mente estos 4 seres vivientes, queridos, porque vamos a analizarlos posteriormente. Y en el versículo 8 y 9 del capítulo 4 continúa diciendo, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, es decir, al anciano de días que Daniel vio, al que vive por los siglos de los siglos, es decir, al eterno, al anciano de días, al que vive por la eternidad. Continúa diciendo, versículos 10 y 11, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora vamos a saltarnos al capítulo 5 y vamos a leer solamente por ahora el versículo 6 del capítulo 5, que es la continuación de la revelación. Y miré y vi aquí en medio del trono, es decir, el trono que él vio en el capítulo 4, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Atención, mis queridos, tenemos aquí la escena del juicio. Una escena impresionante. Y obviamente, muchos cuando ven estas escenas de estos animales raros, de estas figuras extrañas, pues se asustan. Muchos llegan a la conclusión que esto no es importante para la salvación. Error garrafal, mis hermanos. Todas las escrituras y especialmente el último libro de la Biblia para la última iglesia es importante para su salvación. Póngaselo en la mente, mis queridos. Lo que Juan vio en el capítulo 4 y 5 es lo que usted puede estar viendo ahorita en su pantalla. Váyase a su pantalla y mire la escena que está en su pantalla. Yo le he puesto ahí. Está el anciano de día, el mismo que vio Daniel en el capítulo 7, sentado en el trono. Pero alrededor del anciano de día hay 24 tronos con 24 ancianos. ¿Se acuerda que Daniel vio tronos que fueron puestos, pero no nos dice cuántos tronos? Bueno, el complemento de la profecía de Daniel, que es Juan, nos lo está diciendo. Fueron 24 tronos más el trono principal, que es el trono del anciano de días. Son 25 tronos en total. Es impresionante las escrituras, mis queridos. 25 tronos en total. 24 tronos para los ancianos que tienen corona y que están vestidos de blanco, y un trono que es el trono principal, el trono del gran juez, que tiene en su mano un libro. Y en la escena que a Juan se le está presentando, que es el complemento de la profecía revelada a Daniel, encontramos al Cordero en medio del trono y de los ancianos. Ahí lo puede ver usted en su pantalla. Encontramos también millares y millares de ángeles alrededor del trono. Dicho sea de paso, estos ángeles no son todos los ángeles que existen en el universo, es decir, creados por Dios. Son los ángeles que exclusivamente han estado involucrados en la vida del ser humano, en la vida de la tierra, y que tienen el testimonio, tienen el informe de cada uno de los que van a ser juzgados en este juicio. Es decir, son los ángeles testigos que Dios puso a cada ser humano. Son ellos, y son millones de millones, son ellos los que están alrededor del trono. Así es de que también tenemos en la escena a los 4 seres vivientes o los 4 bestias, según la versión que usted está leyendo. Y dice que estas 4 seres vivientes, dice que tenían particularidades cada uno. Uno era semejante a un león, otro era semejante a un becerro, otro era semejante a la cara de un hombre y otro es un águila volando. Pero todos tienen un punto en común. Tienen 6 alas. Todos. Cada uno tiene 6 alas. Y todos, cada uno está lleno de ojos por dentro y por atrás, por fuera y por dentro. Todos están llenos de ojos. Le hago hincapié en esto porque esto lo vamos a explicar más adelante y es para que usted lo mantenga en su mente, mis queridos. Tenemos al Cordero, un Cordero inmolado. Quiere decir que cuando este juicio se apertura hay gracia todavía. Es decir, el Cordero denota gracia, oportunidad de salvación todavía. Nótese que el que está presente delante del anciano de día no es un león, no es el león de la tribu de Judá, sino un Cordero inmolado que está ahí para interceder todavía por la raza humana. Dice que tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos también. Así de que esto lo vamos a analizar a la luz de las Escrituras también. Y dentro de esta escena está un candelabro de 7 lamparitas. Solamente hay un candelabro de 7 lamparitas que Juan está resaltando o que resalta en la escena del juicio, que también vamos a analizarlos. Ahora, cuando vemos todo esto, muchos dicen, no, esto es demasiada información para mi cabeza. Yo no puedo entender todo esto. Y entonces ahí viene la excusa de no estudiar el Apocalipsis. Ah, mis queridos hermanos,
gran pecado que comete el pueblo de Dios. En el conflicto de los siglos, en la página 340, la sierva de Dios dice, el profeta dice, bienaventurado el que lee ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. ¿Quiere ser bendecido usted? ¿Quiere usted encontrar la salvación para su vida en el tiempo del fin? Estudie el Apocalipsis. Abra este libro, mis queridos hermanos. Aquí está el Evangelio para el tiempo del fin. Estudie las preciosas verdades. Aquí está el complemento de todo el resto de los libros de la Biblia. Si usted ha estudiado el resto de la Biblia, no le va a costar entender lo que Dios quiso revelar a través del último libro de las Escrituras. Es decir, este libro revela básicamente lo que usted tiene que hacer para salvarse. Por eso, mis queridos hermanos, debemos invertir tiempo. Yo sé que muchas veces nosotros no nos gusta invertir tiempo, especialmente para estudiar las Escrituras. No queremos apartar el tiempo, pero yo le invito a usted, invierta tiempo en su salvación, porque si no invierte tiempo en su salvación, se va a perder. El último libro de la Biblia es el salvavidas que Dios le está dando. Por lo cual, mis hermanos, entrémonos a estudiar este libro. Nosotros vamos a estudiar gran parte de lo que Dios le reveló a través del Apocalipsis a Juan bajo el juicio que se está desarrollando en el cielo, del capítulo 4 y del capítulo 5 del Apocalipsis. Así de que si usted cree que esto es de bendición para usted, no se pierda los próximos estudios. Vamos a continuar con este tema, vamos a continuar con este estudio. En nuestro próximo estudio vamos a ver lo que representan los 24 ancianos. Vamos a estudiar a la luz de las Escrituras, mis queridos, y a la luz del espíritu de profecía. Vamos a estudiar lo que representan todas estas figuras extrañas que usted está viendo en este juicio investigador que se está desarrollando en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y si usted cree que esto es importante para su vida y su salvación, no se pierda ningún video de estudio que vamos a estar subiendo. Y si cree que esto es de bendición para usted, comparta esta bendición con sus hermanos. Es una forma grande de poder hacer que este mensaje llegue a todos los rincones, que el mensaje se extienda. Y es una forma importante de apoyar esta obra que con amor y esfuerzo se está haciendo para que estos estudios lleguen a ustedes. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Recuerde compartir este estudio. Que la paz de Cristo esté con ustedes.